con nuestro tema y vamos a comenzar, vamos a ver lo que es unidad 2, las corrientes eléctricas. Y se refiere a lo siguiente. Se llama corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica a través de un material conductor, debido al desplazamiento de los electrones que orbitan en el núcleo de los átomos que componen al conductor. Entonces, veremos lo que es la fuerza electromotriz y caída de potencial, la corriente eléctrica en su condición de intensidad de corriente, la resistencia eléctrica y la ley de Ohm, y la resistencia de conductores. Primero vamos a analizar qué es la electricidad. ¿Dónde está la electricidad? ¿Dónde la vemos? ¿Y cómo se genera? Nuestra civilización depende de la electricidad. Algunos aparatos eléctricos de la vida cotidiana, y también podemos analizar cómo sería nuestra vida sin electricidad. No tendríamos iluminación, no tendríamos transporte y consecuentemente, si no existiría eso, no podríamos estarnos comunicando a través de internet, no había televisor, no teníamos prácticamente nada. O sea, estaríamos como en la época de las cavernas. Entonces, básicamente, la evolución de la vida ha ido de la mano de la electricidad. Por eso es que mucha gente aparecen cosas nuevas, pero se olvidan que el origen es otro. Entonces, la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos que se producen cuando existe un movimiento de los electrones de los átomos que forman cualquier tipo de materia. Los fenómenos físicos que producen pueden ser luz, en el caso de los focos, calor, un radiador eléctrico, las estufas eléctricas, y movimiento, los motores de los vehículos, de los juguetes, o cualquier cosa que se mueva con electricidad, y etcétera. El fenómeno de la electricidad se ha estudiado desde la antigüedad, pero su estudio científico comenzó en los siglos XVII y XVIII. A finales del siglo XIX, los ingenieros lograron aprovecharla para uso doméstico e industrial. La rápida expansión de la tecnología eléctrica la convirtió en la columna vertebral de la sociedad industrial moderna. Entonces estamos hablando que hace 4 siglos, 5 siglos que ya, 4 siglos básicamente que ya se estudia la electricidad, y en los últimos, desde el siglo XIX hasta este siglo XXI, ya la electricidad ha dado un salto muy grande, ha posibilitado que se descubran nuevas herramientas, nuevos artículos que facilitan la vida del ser humano. La electricidad se usa para generar luz mediante los focos en lámparas y otros objetos lumínicos, calor, aprovechando el efecto Joule. El efecto Joule es que cuando se desprende calor, movimiento mediante motores que transforman la energía eléctrica en energía mecánica, y señales mediante sistemas electrónicos compuestos de circuitos eléctricos que incluyen componentes activos, tubos de vacío, transistores, diodos, circuitos integrados, y componentes pasivos como resistores, inductores y condensadores. Por definición, la corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas, en concreto electrones, que se mueven a través de un conductor. Para que este movimiento se produzca, es necesario que entre los dos extremos del conductor exista una diferencia de potencial eléctrico. Fíjense que si les cae este examen, porque cuando hacemos el examen parcial, hay un banco de preguntas que tienen preguntas teóricas y preguntas prácticas. Las preguntas teóricas se incluye esta definición de electricidad, y la respuesta correcta para lo que es definición, muchos a la hora de responder entran a internet y buscan una definición de corriente eléctrica y escriben otra cosa. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que la corriente eléctrica, y que respondan a una pregunta como esta, es un conjunto de cargas eléctricas, en concreto electrones, o un conjunto de electrones que se mueven a través de un conductor.
Esa es la respuesta correcta para lo que es la definición de corriente eléctrica. El resto, lo que encuentran en internet o en otros medios informáticos, pueden tener otras explicaciones, porque como la electricidad se aplica para diferentes fines, entonces para cada utilidad la corriente puede tener una definición que a final de cuentas es lo mismo, pero para nosotros la corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas que en concreto electrones que se mueven a través de un conductor. Esa es la definición aceptada en una respuesta caso caiga en una pregunta de examen, ya sea un examen parcial o examen final. Ahora vamos a ver en términos macros las partículas atómicas. Aquí tenemos un núcleo con el protón, el electrón y el neutrón. Las partículas del átomo, el mismo número de electrones y protones indica un átomo neutro, un átomo de metal, un átomo en este caso magnesio, enriquecido 2, capta con facilidad electrones, átomo de un no metal, átomo de flúor de -1, pierde con facilidad electrones. Solamente información para ustedes, no tiene otra aplicación. Ahora vemos qué es la fuerza electromotriz o FEM. Mucha gente está dependiendo la literatura, FEM lo escriben con letras mayúsculas o con letras minúsculas o F.E.M. Pero en realidad es la misma fuerza electromotriz. Y se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre energía eléctrica. Para ello, se necesita la diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y el otro positivo, de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. En este caso vamos a ver en la figura del lado izquierdo, figura A, un circuito eléctrico abierto, sin carga o resistencia, por lo tanto no se establece la circulación de corriente eléctrica desde la fuente FEM o la batería en este caso. Aquí tenemos la batería, esta es la FEM. En la figura B, un circuito eléctrico cerrado con una carga o resistencia acoplada a través de la cual se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente de fuerza electromotriz o batería. Entonces, una batería, en este caso los dos circuitos, el circuito abierto, circuito cerrado, la batería es la fuerza electromotriz. Y en la figura B, la resistencia es el consumidor. Existen diferentes dispositivos capaces de suministrar energía eléctrica, entre los cuales vamos a citar algunos solamente, algunos que son más comunes. Pilas o baterías son las fuentes de fuerza electromotriz más conocidas del gran público. Generan energía eléctrica por medios químicos. Las más comunes y corrientes son las de carbono, zinc y las alcalinas, que cuando se agotan no admiten recarga. Las hay también de níquel cadmio, de níquel e hidruro metálico y de ion de litio, recargables. Estas han venido a ser una amplia producción, principalmente en los teléfonos móviles. En los automóviles se utilizan baterías de plomo ácido, que emplean como electrodos placas de plomo, y como electrolito ácido sulfúrico mezclado con agua destilada. Estas son las baterías de los vehículos normalmente, vehículos, motos, o sea, todo lo que utilizan este tipo de baterías. Máquinas electromagnéticas generan energía eléctrica utilizando medios magnéticos y mecánicos. Es el caso de los dínamos y generadores pequeños utilizados en vehículos, motores, plantas eléctricas portátiles y como son, ¿no?, los grupos generadorcitos que a veces se usan en el campo y otros usos diversos, así como los de gran tamaño empleados en las centrales hidráulicas, térmicas y atómicas que suministran energía eléctrica a industrias y ciudades. Celdas fotovoltaicas y fotoeléctricas, llamadas también celdas solares, transforman en energía eléctrica la luz natural del sol o le da una fuente de luz artificial que incida sobre esta. Su principal componente es el silicio. Uno de los empleos más generalizados en todo el mundo de la celda voltaica es el encendido automático de las luces del alumbrado público en las ciudades. Normalmente, y ese en Santa Cruz también prácticamente se
se va a llegar a cambiar todo el alumbrado público, va a utilizar este tipo de elementos para poder, para hacer la iluminación pública, que es más barata y solamente se va a usar generación en los lugares o cuando sea muy baja la carga. Temporal termopares se componen de dos alambres de diferentes metales unidos por uno de sus extremos. Cuando reciben calor en el punto donde se unen los dos alambres, se genera una pequeña tensión o voltaje en sus dos extremos. Entonces, existen varias aplicaciones. El valor de la fuerza electromotriz o diferencia de potencial coincide con la tensión o voltaje que se manifiesta en un circuito eléctrico abierto. Es decir, cuando no tiene carga conectada y no existe, por tanto, circulación de corriente. La fuerza electromotriz se representa con la letra epsilon, letra griega epsilon, y su abreviatura es F.E.M. Su unidad de medida es el volt. En algunos extremos, la extensión o voltaje puede aparecer representada también con la letra U. O sea, dependiendo de la bibliografía que estamos leyendo, ¿no? A menudo deseamos determinar la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito, tomando los puntos A y B de esta figura. A continuación tenemos el punto A y el punto B y vamos a determinar la fuerza electromotriz. ¿Cómo depende la diferencia potencial P entre A y B, B menos A, B menos B subíndice A menos B subíndice B, entre los puntos B y A de los parámetros fijos del circuito? Fuerza electromotriz, resistencia interna de la fuerza del generador de la energía y la resistencia de carga. Para hallar sus relaciones, comencemos en el punto B y recorramos el circuito en el sentido contrario a la manija del reloj hasta el punto A, pasando por el resistor R. Si B de A y B de B son los potenciales en A y B respectivamente, tendremos que tensión en A más corriente por resistencia igual a tensión en B más I por R va a ser igual a tensión en A, en el punto A. Porque experimentamos un aumento en el potencial al atravesar un resistor en dirección opuesta a la corriente. Reescribimos esta relación en términos de VAB, diferencia de potencial entre AB, como tensión en A menos tensión en B va a ser igual a la corriente por la resistencia, la cual nos dice que tiene magnitud IR y por R y que el punto A es más positivo que el punto B. Al combinar esta última ecuación con la ecuación anterior, nos da B de AB y va a ser igual a la fuerza electromotriz que multiplica a la resistencia de carga sobre la resistencia de carga más la resistencia interna del generador de la tensión. En resumen, para hallar la diferencia potencial entre dos puntos cualquiera de un circuito, comenzamos en un punto, viajamos por el circuito hasta el otro y sumamos algebraicamente los cambios encontrados en el potencial. Esta suma algebraica es la diferencia potencial entre los puntos. Este procedimiento es similar al de calcular la corriente en un circuito cerrado, excepto que aquí las diferencias potencial están sumadas solo en parte del circuito y no en todo el circuito. Podemos recorrer cualquier trayecto por el circuito entre los dos puntos y se obtendrá el mismo valor de la diferencia potencial porque la independencia de la trayectoria es una parte esencial del concepto de potencial. La diferencia potencial entre dos puntos cualquiera puede tener solo un valor. Debemos obtener el mismo resultado para todas las trayectorias que unan a esos puntos. Similarmente, si consideramos dos puntos en la ladera de una cima, la diferencia media del potencial gravitatorio entre ellos es la misma independientemente de qué trayectoria se siga para ir de uno a otro. En la figura del ejemplo, calculamos de nuevo usando una trayectoria que comience en A y vaya en sentido contrario a las manijas del reloj por la fuente electromotriz. Esto es equivalente a comenzar en A, en la figura, y moverse hacia el punto B. Tendremos entonces tensión en A menos o más
la corriente por la resistencia interna que tenemos aquí, menos la fuerza electromotriz, va a ser igual a la tensión en B. Entonces, la tensión de B subíndice AB va a ser a B subíndice A menos B subíndice B. Y esto va a ser igual a la fuerza electromotriz menos la corriente por la resistencia interna de donde está la fuente. Al combinar las ecuaciones se obtiene el mismo resultado. La cantidad es la diferencia potencial entre las terminales de la batería. Vemos en la última ecuación que B subíndice AB es igual a la fuerza electromotriz. Únicamente si la batería no tiene resistencia interna, si R es igual a 0, o si bien el circuito externo está abierto, donde R es infinito. Todos siempre, a todos prácticamente alguna vez nos ha pasado la corriente. No creo que exista un ser humano al que no le ha pasado la corriente. Pero sí, algo es claro, la corriente eléctrica mata. Si llega al cuerpo humano con una variación significativa de corriente, el corazón no aguanta. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo para lo que son eléctricos. Si bien el cuerpo se acostumbra hasta ciertos niveles de variación de corriente, el voltaje también causa daño, pero lo que en sí mata es la frecuencia con que la corriente entra al organismo. Corriente eléctrica estacionaria. Se denomina corriente eléctrica estacionaria a la corriente eléctrica que se produce en un conductor de forma que la densidad de carga ρ de cada punto del conductor es constante, es decir, que cumple diferencial de ρ con relación al tiempo es igual a 0. Estas corrientes se producen de forma que la derivada parcial de la densidad de carga respecto al tiempo es 0 en todos los puntos del conductor. Por tanto, para ella, la ecuación de la continuidad o el gradiente, o mejor dicho, el operador laplaciano multiplicado punto por la densidad de corriente, vector J, es igual a 0. Entonces, este gradiente multiplicado punto por es la divergencia de la densidad de corriente. Entonces, la divergencia nos indica que la divergencia de la densidad de corriente será igual a 0. Todas las corrientes eléctricas que se emplean para transportar energía, que son las de intensidad constante o corrientes continuas, así como las lentamente variables con el tiempo, entre las que se incluyen las corrientes alternas de 50 o 60 Hz, son muy aproximadamente corrientes estacionarias. O sea, los dos tipos, fíjense, tanto las corrientes continuas como las corrientes alternas que varían lentamente con el tiempo, o sea, incluimos nuestra corriente alterna, 50 ciclos por segundo, son corrientes estacionarias. Considerando las cargas en movimiento que constituyen el flujo de corriente, tenemos que el movimiento de cargas libres ocasiona dos tipos de corriente eléctrica: corriente de convección y corriente de conducción. O sea, fíjense bien, considerando que las corrientes estacionarias son las corrientes continuas más las lentamente variables con el tiempo, como son nuestras corrientes variables alternas, son dos tipos de corrientes estacionarias. Esto también se divide en dos tipos de corrientes, las de convección y las corrientes de conducción. Vamos a ver qué significa cada una. La corriente de convección se presenta cuando la corriente fluye a través de un medio como un líquido, un gas o el vacío. Un ejemplo es el haz de electrones en una lámpara que descarga como un tubo fluorescente. O sea, todos los focos, vamos a hablar de foco para que tengamos más claro, donde los electrones producen luz cuando se mueven a través de un líquido o un gas o en el vacío, esas son las corrientes de convección. Y la corriente de conducción requiere de un conductor, el cual se caracteriza por una gran cantidad de electrones libres, los cuales suministran la corriente de conducción debido a un campo eléctrico aplicado y no están regidas por la ley de Ohm. Entonces, ¿qué es un conductor? Un alambre. Todos los cables que usamos, esos son por ahí va corriente de conducción. Y por los focos, tipo focos de fluorescentes, van las corrientes de conducción. La intensidad de corriente
es la carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor en una unidad de tiempo. Este término físico es muy común en los laboratorios de universidades en los que se estudia la materia. Su importancia académica se debe a que uno de los primeros conceptos y el más fundamental de los estudios eléctricos. La unidad de tiempo utilizada para la medición de corriente eléctrica a través de un material determinado, pero siempre este material debe ser un conductor, es el segundo. Por lo tanto, por cada segundo de intensidad que se mida, se determina un valor instantáneo de la misma. Ahora vamos a ver la ley vectorial de Ohm. En su forma vectorial, la densidad de corriente o vector J es igual a la conductividad eléctrica por el campo eléctrico E. Aquí tenemos que J es la densidad de corriente o corriente por unidad de área. Sigma es la conductividad eléctrica del medio. Y E, vector E, es la intensidad del campo eléctrico. En esta expresión, tanto el vector densidad de corriente como el vector intensidad de campo eléctrico son vectores, o sea, son vectores, mientras que sigma es un escalar. Ya tenemos dos escalares, la multiplicación de un escalar por un vector da un vector, ¿no es cierto? Entonces, así que la densidad de corriente es un vector también. Aunque esta sea la forma preferida, también se puede enunciar que la densidad de corriente es igual al campo eléctrico sobre ρ. En este caso, ρ representa la resistividad del medio. Obviamente, sigma, la conductividad, es igual a 1 sobre la resistividad. Este ρ es el mismo ρ que figura en la conocida expresión resistencia es resistividad por longitud sobre la superficie de la sección de un alambre, de un conductor tipo alambre. La ecuación anterior es la resistencia de un conductor en función a su longitud, la sucesión transversal y su resistividad. En consecuencia, está claro que la resistencia va a ser igual a la longitud sobre la conductividad por el área. Tomando el inverso multiplicativo, en ambos casos tenemos entonces que 1 sobre R será igual a la conductividad por la sección transversal sobre la longitud del conductor. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Dice que la ley de Ohm es R, resistencia, es igual a tensión sobre corriente. Tensión V, corriente I. Y el triángulo de la ley de Ohm posiciona de esta manera la tensión arriba y la corriente y la resistencia en la base. Ecuación que relaciona la intensidad con la tensión y la resistencia de un circuito. Conociendo dos de estas magnitudes podemos determinar la tercera. La ley de Ohm establece que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. En este punto conviene recordar que, por definición, la corriente eléctrica será igual a la integral de superficie de la densidad de corriente por el diferencial de la superficie, y que la tensión será igual a menos la integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de la longitud. Consideremos el caso de un conductor cuya resistividad es ρ. Evidentemente, la conductividad del mismo material es sigma. Se da por entendido que el material es homogéneo. Siendo así, la densidad de corriente J será la misma en toda la sección S del conductor, además de ser en cualquier punto perpendicular a la sección. En este punto cabe recordar que el diferencial de superficie, o la diferencia de la sección S, es un vector cuya dirección es normal a la superficie. O sea, tenemos el vector de superficie, el diferencial es otro vector también, el de S. Esto significa que tanto vector J como el vector ds tienen la misma dirección. Por tanto, la corriente va a ser igual a la densidad de corriente por la integral de la superficie. O la corriente será igual a la densidad de corriente por superficie. Pero si la densidad de corriente es igual a la conductividad por campo eléctrico, entonces también la corriente eléctrica será igual a la conductividad por campo eléctrico por la superficie. Por su parte, y de manera análoga, el campo eléctrico E es uniforme en toda la longitud del conductor. Además, como la densidad de corriente es igual a la conductividad por campo eléctrico, es obvio que el campo eléctrico tiene la misma dirección que la densidad de corriente y también que el diferencial del área y el diferencial de línea, o no de línea, el diferencial de la longitud. En vista de lo anterior, la tensión será igual
al campo eléctrico que multiplica al diferencial de la longitud. Será igual a campo eléctrico por longitud. Si ahora multiplicamos y dividimos la expresión, esta expresión sigma por campo eléctrico por superficie o área, por el mismo factor L de longitud, su valor no se altera y continúa siendo igual a I. Entonces, en este caso, la corriente eléctrica, en su definición, va a ser igual a la conductividad por la superficie por la longitud por la tensión. Pero la conductividad por superficie sobre la longitud, como ya vimos antes, es igual al inverso de R. Por consiguiente, nos da que la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Este es un juego matemático para demostrar esta ecuación. Cuando el caso presenta geometrías más complicadas, frecuentemente es más fácil emplear la ley de Ohm en su forma vectorial que en la convencional o escalar. Por ejemplo, a veces se presenta la necesidad de calcular la corriente que circula entre dos conductores tubulares concéntricos, entre los cuales existe un medio cuya conductividad es sigma. Evidentemente, la fórmula R igual a longitud sobre conductividad por área no es aplicable, pues la sección no es constante, a diferencia de un conductor ordinario o un alambre. Entonces, el área varía, ¿no? Si es que es un conductor irregular. Ahora bien, tenemos que la resistividad, cuando todos los electrones se mueven fácilmente en un solo sentido, hay baja resistividad. Y cuando ellos chocan y se dificulta el movimiento, hay alta resistividad. La resistencia de un conductor es independiente al voltaje y la corriente. Para un alambre con un corte transversal uniforme, la resistencia está determinada por los siguientes factores: el tipo de material, la longitud, la sección transversal, o sea, su área, y la temperatura. La resistividad eléctrica de una sustancia mide su capacidad para oponerse al flujo de carga eléctrica a través de ella. Les vuelvo a recalcar, todos los conceptos o definiciones que yo les imparto aquí son las que esperamos que aparezcan en la respuesta, ¿no? Porque pueden haber respuestas diferentes, pero en este caso lo que nos interesa de la resistividad es que la resistividad eléctrica de una sustancia mide su capacidad para oponerse al flujo de carga eléctrica a través de ella. Un material con una resistividad eléctrica alta o una conductividad eléctrica baja es un aislante eléctrico. Y un material con una resistividad baja o conductividad alta es un buen conductor. Para un conductor dado a una temperatura determinada, la resistencia del cual se la puede calcular, resistencia igual a un ρ, que es una constante de proporcionalidad, que vamos a ver cuál es su valor, a la longitud del conductor sobre el área. La constante proporcional ρ es la propiedad del material llamada resistividad. Cada material tiene su propia resistividad. Y la resistividad es dada por la resistencia, por el área, el área de la sección transversal, sobre la longitud. La resistividad varía considerablemente de acuerdo con el tipo de material. También se ve afectada por los cambios de temperatura. La unidad de la resistividad es el ohm por metro. Aquí les presento algunos materiales, aleaciones y aislantes con su respectiva resistividad, ρ, ohm por metro, a temperatura ambiente. En física, para estudios físicos, temperatura ambiente se considera 20 grados Celsius o centígrados. Entonces, a 20 grados Celsius, la resistividad, aquí presentamos la plata, el cobre, oro, aluminio, en aleaciones mercurio, manganina, níquel, cromio, semiconductores, grafito, germanio, silicio, aislantes, vidrio, mica, teflón, madera. Ellos tienen su resistividad propia. Bueno, ahora les vuelvo a recalcar, armen su formulario. Todas las fórmulas que les presento aquí, sepárenlas, escriban para qué sirve y vamos a ir comenzando a aplicarlas. En este ejemplo 1, para un alambre de cobre de 20 metros de longitud,
L igual a 20, que tiene un diámetro de 0.8 milímetros, T igual a 0.8 milímetros, tiene en sus extremos las terminales de una batería de 1.5 voltios. ¿Cuál será la resistencia? Entonces aquí tenemos que comenzar. Primero, lo más difícil de este ejercicio es encontrar el área. El área de la sección transversal, que es un corte uniforme, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cierto? Encontramos el valor del área. Tenemos que el diámetro 0.8 milímetros, convertimos los 0.8 milímetros a metros, eso elevamos al cuadrado, multiplicamos por pi y dividimos por 4. Tenemos que el área de la sección transversal de este alambre es de 5.03 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. ¿Correcto? Primera medida, encontrar el área de la sección transversal. Luego, aplicando la ecuación, resistencia es igual a ρ por L sobre A. Tenemos que reemplazamos el valor. Tenemos que un alambre de cobre, como hemos visto en la tabla anterior, el alambre de cobre tiene una ρ de resistividad igual a 1.72 por 10 a la menos 8 o un metro. Reemplazamos ese valor aquí. Tenemos que la longitud es de 20 metros y el área lo calculamos acá. Entonces encontramos la resistencia muy fácilmente. Era igual a 0,684 ohmios. Lo más difícil de aquí es encontrar el área, porque el RO se los voy a dar para que no estén buscando tablas y se equivoquen a leer. De repente leen una línea, leen la línea de abajo, la línea de arriba. Entonces yo acá en lugar, le voy a decir alambre de cobre, RO igual a 1,72 por ahí a la menos 8. A no ser que se los pida, ¿no? Pero para pedírselo le tengo que dar el valor de la resistencia. Entonces igual la fórmula que se usa es esta, solamente. Ejemplo 2. Un pedazo de alambre de cobre, miren, aquí ya le doy el RO, igual a 1,72 por ahí a la menos 8 a un metro. ¿Y por qué aquí está cambiada? ¿Está bien un ratito? Está bien. De 3 metros de longitud o de largo, tiene una sección transversal de 4 milímetros al cuadrado a 20 grados Celsius. ¿Cuál es la resistencia eléctrica del alambre? Entonces aquí aplicamos la fórmula directamente. Aquí lo difícil de este ejercicio es convertir milímetro a metro. Aunque se rían, mucha gente se equivoca al convertir las unidades, al convertir milímetro cuadrado en metro cuadrado. 4 milímetros cuadrados es igual a 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Usamos la ecuación, la fórmula para cálculo de la resistencia, reemplazamos los valores, usando bien la calculadora. Tienen que usar una calculadora que estén acostumbrados. No se van a comprar calculadora antes, 5 minutos antes de dar examen, porque no van a poder resolverlo el examen. La calculadora tienen que saber, tienen que practicar, tienen que ver cómo se cambian, cómo se transforman algunas cosas. Entonces, en este caso, la resistencia va a ser igual a 12.9 por 10 a la menos 3 ohmios. Ahora vemos a lo que consideramos un alambre. Tiene 3 milímetros de diámetro en su sección transversal y 150 metros de longitud. Su resistencia es de R igual a 3 ohmios a 20 grados centígrados. ¿Cuál es su resistividad? O sea, vamos a ver 30 segundos para que piensen cómo resolvemos este ejercicio. Tenemos que, nos da el diámetro de la sección transversal, nos da la longitud, nos da la resistencia a 20 grados centígrados, a temperatura ambiente. ¿Cuál es su resistividad? Tenemos que la ecuación de la resistencia nos da la resistividad por longitud sobre área. Aquí otra vez, igual que el ejercicio anterior, tenemos la fórmula, el área, encontramos el área y la resistividad, ya les doy el valor. Ustedes, por favor, practiquen y resuelvan. Encuentren el área
Reemplacen en la fórmula, tenemos la resistencia de 3 ohmios y la longitud 3 milímetros. Convierten 3 milímetros a metros, 3 por 10 a la menos 3, el área pi por d al cuadrado, el diámetro es 3 milímetros, convierten 3 milímetros a metros al cuadrado y dividen por 4. Ese es el área, reemplazan aquí y tenemos el ρ igual a 1.4137 por 10 a la menos 7 ohm metro. Por favor, resuelvan este ejercicio y encuentren el mismo resultado. Continuamos con los temas. Resistencia, resistividad y conductividad. La resistencia se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. Entonces, en conductores es como si todo pueda correr tranquilamente. En semiconductores hay algunos obstáculos, pero se puede pasar. Y en aislantes definitivamente no puede pasar. No puede haber flujo de carga eléctrica. Ahora vemos un elemento o un parámetro muy importante en estos cálculos de corriente, que es el coeficiente de temperatura de la resistencia. Para la mayoría de los conductores metálicos, la resistencia tiende a aumentar cuando se incrementa la temperatura. Este aumento de la resistencia es proporcional a la resistencia inicial y al cambio de la temperatura. Entonces, la variación de la resistencia, el delta R, va a ser igual a un alfa que multiplica a la resistencia inicial por un delta T, o variación de temperatura. Reemplazando esto, tenemos que resistencia final menos resistencia inicial va a ser igual a este alfa, ya vamos a ver qué es, que multiplica a la resistencia inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. No te caigas, ¿ya? Entonces, la constante alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia y es dado por alfa es igual a la variación. Este coeficiente es el que tenemos que encontrar. Alfa es igual a la variación de la resistencia, delta R, sobre resistencia inicial por la variación de la temperatura, delta T. Este coeficiente es el cambio de la resistencia por unidad de resistencia. Por cada grado de cambio de la temperatura y su unidad es medida, la unidad de medida son los grados inversos, o 1 sobre grado Celsius. El alfa o coeficiente de temperatura es 1 sobre grado Celsius. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, un alambre de hierro tiene una resistencia de 200 ohmios a 20 grados centígrados. ¿Cuál será su resistencia si se calienta a 80 grados? Si la constante alfa es igual a 0.005, 1 sobre grado Celsius. Entonces aquí también tenemos que usar directamente la fórmula. Delta R va a ser igual a alfa, o el coeficiente de temperatura que multiplica la resistencia inicial por delta T. Reemplazamos los valores para obtener